pero además una descomposición tremenda. Ustedes saben, por ejemplo, no voy a hablar en este caso de la venta de las medicinas, de lo que se robaban en la compra y venta de medicinas, miles de millones de pesos. 10 distribuidoras vendían 100,000 millones al año al gobierno y detrás políticos corruptos. Pero era una privatización y una corrupción silenciosa. Nos ocupábamos más de el atraso educativo con la llamada reforma educativa y estaba peor el sector salud que el educativo. El caso de la educación, ya no han habido paros, los maestros no han dejado de dar clases, se los tengo que agradecer mucho, han actuado con mucha responsabilidad porque independientemente de que se mejoraron las condiciones salariales, lo único o lo que más ayudó fue tratarlos como se merecen, con respeto, porque los habían ofendido mucho, echándole la culpa. Claudio X González y todos esos insensatos, de que debido a los maestros es que estaba mal la educación en México. Nunca se les había ofendido tanto. Y ahora no. Son nuestras maestras, son nuestros maestros. Yo les agradezco muchísimo que han actuado de manera responsable. Se modificaron los libros de texto con nuevos contenidos. Se están otorgando becas como nunca en la historia del país a estudiantes de familias pobres. Nunca se van a entregar más de 12 millones de becas. Nunca se han entregado presupuestos directos a las escuelas para el mantenimiento de aulas y de los planteles educativos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, critica la corrupción en el sistema de salud y educación y destaca los esfuerzos de su administración para abordar estos problemas. Fue durante un discurso reciente que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió duras críticas contra la corrupción que ha afectado profundamente el sistema de salud y educación del país. Sus declaraciones destacaron la urgente necesidad de abordar estos problemas estructurales que han dañado la calidad de vida de los mexicanos durante décadas. López Obrador comenzó abordando la corrupción en el sistema de salud, revelando cómo la compra y venta de medicamentos había sido una fuente de enriquecimiento ilícito para algunos, mientras que millones de ciudadanos sufrían la falta de acceso a tratamientos médicos adecuados. Señaló que distribuidoras vendían medicamentos al gobierno a precios inflados, en un esquema que beneficiaba a políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. Esta corrupción, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, era sistemática y había generado una descomposición tremenda en el sector, dejando a muchos mexicanos sin la atención médica que necesitaban. Además de la corrupción en la adquisición de medicamentos, el presidente López Obrador destacó el abandono de la infraestructura de salud en el país, mencionando la existencia de centros de salud y hospitales en condiciones deplorables, con instalaciones mal mantenidas y equipamiento obsoleto. Reveló que el gobierno pagaba sumas exorbitantes para el alquiler de instalaciones hospitalarias que en realidad tenían un valor mucho menor, lo que constituía un claro ejemplo de malversación de fondos públicos. Ahí va ya la educación y hay resultados, nada más en educación media, de 14% de abandono, de deserción a 7%. Pero en la salud, ¿cómo nos costó? Todavía, porque fue profunda la destrucción del sector salud y silencioso, y fue una red de componendas y de complicidades que llegó a los medios de comunicación. De ahí salía dinero para todos y había un pacto de silencio. Pero decía yo, no solo eran las medicinas, los centros de salud abandonados, los hospitales rentados. 9 hospitales se tenían que pagar 140,000 millones de pesos. Y en los avalúos, esos 9 hospitales cuestan 6,000 millones. Pero no solo eso, la mentalidad de las organizaciones de médicos conservadores. Recuerdo, no se me va a olvidar, de que cuando decidimos, porque fíjense la herencia que nos dejó el neoliberalismo, como
querían privatizar la educación, rechazaban a todos los que querían estudiar medicina, a la mayoría, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. En cuanto al sistema educativo, el presidente reconoció los avances logrados con la implementación de la llamada reforma educativa. Destacó los esfuerzos por mejorar las condiciones laborales de los maestros y el énfasis en el respeto hacia ellos. Sin embargo, López Obrador también criticó la herencia dejada por las administraciones anteriores, especialmente en lo que respecta al acceso a la educación médica. Señaló que políticas neoliberales habían limitado el acceso a la educación médica mediante exámenes de admisión restrictivos, lo que había creado una escasez de médicos y especialistas en el país. En respuesta a estos desafíos, el gobierno del presidente López Obrador ha implementado una serie de medidas para combatir la corrupción y mejorar la calidad de los servicios de salud y educación. Por otra parte, en el ámbito de la salud, se han llevado a cabo investigaciones y auditorías para identificar y sancionar a los responsables de actos de corrupción, por lo que se han implementado políticas para mejorar la transparencia en la compra y distribución de medicamentos, así como para fortalecer la infraestructura de salud en todo el país. En cuanto al sector educativo, se han destinado recursos adicionales para mejorar las condiciones de las escuelas y garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los mexicanos. Se han implementado programas para aumentar la inclusión y reducir la deserción escolar, así como para mejorar la formación y capacitación de los maestros. Y bueno amigos, en resumen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha identificado la corrupción en el sistema de salud y educación como uno de los principales desafíos que enfrenta su administración. Aunque se han logrado avances significativos, aún queda mucho por hacer para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de salud y educación de calidad, con un enfoque en la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional. El gobierno de López Obrador está trabajando para construir un México más justo y próspero para todos sus ciudadanos. Y es importante recordarlo. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto para las universidades públicas, porque estaban poniendo la educación y la salud al mercado como si fuese una mercancía. Aplicaban un examen en medicina de admisión con 130 preguntas y decidían, pues van a poder entrar por el cupo que tenemos los que contesten bien, 125 de las 130. El que contestaba bien 124 ya no entraba. Entonces no es que reprobaran el examen, es que no había cupo. Bueno, y lo mismo pasaba para las especialidades. El resultado es que cuando llegamos al gobierno y todavía no hay médicos ni hay especialistas para atender las necesidades de salud de los mexicanos. De ese tamaño, de esa dimensión fue el atraso y el daño que causaron. Imagínense nuestro país que no tiene los especialistas que requiere. No tenemos los cardiólogos, no tenemos los pediatras que necesitamos. Y bueno amigo, nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de este gran mensaje que dio en las últimas horas desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos vemos, hasta la próxima.